voy a tener un sistema de referencia y lo voy a modificar, lo voy a llevar a otro sistema de referencia para poder hacer equivalentes entre las componentes. Por ejemplo, aquí tengo, en el eje negro, tengo estos puntos colocados, los ejes negros con los ejes negros, y aquí hay otros ejes un poco más claros. No se alcanza a ver el eje horizontal de este eje, pero bueno, se lo imaginan porque debe ser del cruce con el eje horizontal, tiene que ser más para acá. Entonces, estos tienen, el sistema de ejes negros tienen estas coordenadas. Espero que no me haya equivocado en ninguna. Pero tienen esas coordenadas en el eje negro. Si yo lo muevo el eje vertical 5 unidades a la derecha, aparecen otras coordenadas y las puedo calcular. Y entonces, lo que tengo que encontrar es la regularidad. Cómo de las coordenadas que me dan los ejes, el sistema con los ejes negros, puedo pasar a las coordenadas con el sistema de los ejes claros. Recuerden que aquí está encimado el eje X claro de este. No se ve, pero bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo puedo pasar de uno a otro? ¿Sí? El 0 antes estaba colocado aquí y ahora ya se movió para el punto que en las coordenadas negras tenía 5, 0, pero ahora va a ser el 0, 0. Y eso nos da mucha información. Esto nos permite ver que hay una cierta regularidad. Fíjense que a cada abscisa, las ordenadas siguen siendo iguales, ¿verdad? Todas las ordenadas siguen siendo iguales. Lo que cambian son las abscisas con el movimiento del eje el eje vertical hacia la derecha. Entonces, fíjense qué chistoso ocurre, porque aquí la diferencia entre estos en su número, que es la misma diferencia que entre estos y la misma diferencia que entre estos. En cada caso es menos 5, la diferencia, ¿verdad? Y entonces yo puedo decir que a la abscisa anterior, la negra, se le restan 5 y la ordenada queda igual. Y esto lo puedo escribir, si lo quiero escribir, como que esta es una traslación de los puntos del plano, así lo puedo leer, que se obtiene de la siguiente manera. A la abscisa del punto del primer sistema se le quitan 5 unidades y me da la nueva abscisa. Pero las ordenadas no le quito nada, ¿verdad? Porque quedan iguales. Y entonces la puedo escribir de esta forma. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo estoy Doctor, perdone, se les activó su micrófono. Se les activó su micrófono, perdone, doctor. Ahora sí me escuchan. Sí, ya se le escucha, doctor. Quién sabe qué pasó, pero aquí en la pantalla aparecía activado y de repente apareció desactivado, lo volví a activar y ya. Bueno, entonces me regreso a donde estábamos y voy a compartir de nuevo la pantalla. No sé desde cuándo se perdieron. ¿Desde cuándo dejaron de escuchar? Como una presentación antes, doctor. A ver, ahorita vamos a regresarnos entonces aquí. ¿Esta sería? Sí, ahí está bien, doctor.
Bueno, entonces les decía yo que... había avanzado. A ver, ahí está. Sí, les decía yo, tengo aquí un eco, no sé por qué se da, pero espero que ya no se dé. Les decía yo que la primera actividad era generar posiciones de puntos en la cuadrícula y luego buscar un sistema de referencia que el alumno debería discutir dónde lo pone, etcétera, ¿no? Entonces, lo que les decía es que hay que permitir que ellos decidan dónde ponen el eje y vean la dificultad que implica comunicarle la posición de puntos a otro cuando no se tiene un sistema convenido, que eso es muy importante. Entonces ya se conviene el sistema, se puede colocar de distintas maneras que nos da distintas coordenadas. Y que finalmente cuando ya acordamos cómo colocar los ejes, ya podemos dar los mismos resultados. Entonces, esto se puede hacer fijando el mismo dibujo de ejes en cada uno de los acertados que tienen los estudiantes. Entonces, hasta aquí creo que vamos. Empezaba con lo de traslaciones, les decía que se iba a mover el sistema a otro lado y les daba este ejemplo. Aquí tengo un sistema, el negro es el origen, el sistema original. Aquí está el origen de coordenadas, aquí están los puntos que teníamos, que tienen coordenadas así. Aquí está el -2, 2, el 3, 6, el 11, 7, el 7, 4, 7, 1, etcétera, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es mover el eje 5 unidades a la derecha y el eje vertical, y entonces me voy a fijar en las nuevas coordenadas. Como vemos, las nuevas coordenadas que van a tener en este sistema, y les decía que aquí el eje no se ve porque está encimado, el eje más claro, digamos. Entonces, lo que observo es que al hacer el movimiento del eje 5 unidades a la derecha, no cambian las ordenadas siguen siendo las mismas. Lo que cambia son los valores de las abscisas. ¿Cuánto cambian? Entonces, uno puede llamar la atención sobre las diferencias entre las abscisas, ¿verdad? La anterior menos la nueva. Y entonces vamos obteniendo que siempre nos da el número 5. Es decir, la anterior abscisa se vuelve la nueva restando 5. Y entonces esto lo puedo simbolizar de muchas maneras. Bueno, aquí vemos que antes el origen de coordenadas estaba aquí y correspondía al punto -5, 0. Y cuando moví 5 unidades a la derecha, ahora el eje de coordenadas es así. Está el nuevo, va a ser aquí el 0, 0, pero es un punto en el sistema anterior que es el 5, 0. Aquí sale muy bien la variante en las abscisas. Entonces, eso es lo que les estaba mostrando. Les estaba diciendo que lo podemos escribir muy rimbombantemente esto. Yo estoy acortando mucho el camino para que se entienda la idea, pero aquí podemos decir con letras el punto XY en el primer sistema tiene coordenadas restando a la abscisa 5 unidades y dejando la ordenada igual en el nuevo sistema. O lo podemos expresar con literales, que es otra función de las literales, establecer relaciones entre dos tipos de situaciones o de objetos. Entonces, este papel de las literales ya tiene otro sentido del que vimos en las anteriores, que puedan ser incógnitas, que puedan ser números que no tienen un valor determinado, etcétera, ¿no? Y esto es en lo que debemos de prestar nosotros atención. Hay que siempre tener claro a dónde se fue el origen. El origen estaba acá y se corrió hasta acá 5 unidades, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si no muevo el eje vertical, sino que muevo el eje horizontal? Entonces, vuelvo a tener las mismas coordenadas de los puntos. Aquí le puse otros puntos. Como es otro sistema diferente de este, pues son distintas coordenadas.
y voy a ver la relación. Subí 2, 4 unidades. Entonces, fíjense qué es lo que sucede. Sucede que las abscisas permanecen igual. No variaron. ¿Qué es lo que cambió? Justamente las ordenadas. O sea, al mover el eje vertical, lo que cambia es el valor de las abscisas, y al mover el eje horizontal, lo que cambia es el valor de las ordenadas. ¿Cuánto cambia? Hagan la resta las primeras coordenadas y las segundas, en particular de la ordenada de cada uno de los puntos. Y entonces vamos a ver qué corresponde a dónde se movió el origen de los ejes. Aquí tenemos, antes era el 0, 0 este, y el punto que le correspondía es el 0 menos 4, y al subirlo, este se volvió el 0, 0, y antes era el 0, 4. Entonces vemos que sí, en efecto, hay una diferencia del valor de las ordenadas de cierto tipo de unidades, ¿no? Y entonces podemos sacar conclusiones y expresarlo de esta manera. Como ven, aquí decimos la abscisa quedó fija y las ordenadas variaron 4 unidades, ¿verdad? Se les tuvo que restar 4 unidades. Subiéndolo, ¿verdad? Uno pensaría que al subir se suma, o al mover a la derecha se suma, y nos dan las expresiones otra cosa. Esto no es obra de una brujería, sino es que así son las cosas, ¿verdad? Así son, y uno no tiene que escribir lo que uno cree que debe de ir, sino tiene que escribir lo que es. Bueno, ahora vamos a mover los dos ejes. Aquí tengo estas unidades, estas coordenadas, perdón, de cada uno de los puntos que están expresados aquí, y luego veo las coordenadas de los nuevos puntos. Y entonces veo que aquí variaron los dos, porque hice un movimiento del eje vertical y del eje horizontal. Y lo puedo sacar fácilmente. ¿Cuánto moví el eje horizontal? 3 unidades. Entonces van a tener una diferencia en las ordenadas de 3 unidades. Si el eje horizontal lo moví 2 unidades, esa va a ser la diferencia entre las abscisas de los puntos. Y lo puedo escribir también de cierta forma, identificando los orígenes en las viejas y en las nuevas coordenadas. Yo puedo fijarme qué es lo que se suma o se resta en cada caso. Ahí tengo, aquí sería cada punto del plano se transforma en otro punto que tiene la misma abscisa menos 2 unidades y la misma ordenada menos 3 unidades. Y esto es nada más con un movimiento del plano.